Walter Elias Disney no solo fue un creador de fantasías y parques temáticos. Hoy voy a demostrarte que además de todo lo que ya conocemos, Walter fue el primer gran arquitecto. El primer gran arquitecto de una realidad alternativa. Un hombre que no solo diseñó mundos ficticios, sino que se atrevió a redibujar la forma en la que percibimos el mundo real. Desde su temprano interés en la Orden de Molay hasta la creación de Epcot, Walter parecía obsesionado con algo más que el entretenimiento. Quería construir una sociedad ideal, estructurada y perfecta, donde cada detalle estuviera calculado para moldear la percepción humana. Pero, ¿qué tan profundo llegaba esta obsesión? ¿Es posible que Disney no solo diseñara parques, sino también estructuras simbólicas cargadas de mensajes esotéricos? Desde las potentes experiencias inmersivas hasta las conexiones ocultas entre sus personajes con antiguos mitos y las artes mágicas, la historia de Walter Elias Disney es mucho más profunda y fascinante de lo que parece. En esta madriguera vamos a explorar cómo Disney se convirtió en el gran arquitecto de nuestra sociedad moderna y por qué algunos creen que sus parques y proyectos son algo más que simples atracciones para turistas. Vamos a explorar su conexión con órdenes discretas, el simbolismo oculto en su arquitectura y las ideas inquietantes detrás de proyectos como Epcot y el misterioso Proyecto X. Prepárate para descender por esta misteriosa madriguera. Esto no es solo una historia de castillos encantados y ratones parlanchines, ni mucho menos una conspiración absurda, porque la verdad que las conspiraciones abundan y ya cansan. Es la historia de cómo un hombre logró construir su propio reino en la tierra, gracias a que los cimientos estaban enraizados firmemente en el mundo invisible. Quédate, porque si te gusta lo oculto, este programa es para vos. Bienvenidos a todos y comencemos. Walter Elias Disney nació el 5 de diciembre del año 1901 en una granja humilde en Chicago, pero pese a esto, su vida nunca fue ordinaria. Fue productor, director, guionista y animador, pero al margen de todas las etiquetas sociales, es importante resaltar que la curiosidad de su espíritu animó a una de las mentes más brillantes de la historia. Como buen hijo de granjeros, tuvo una infancia simple, que según Walter se trató de los momentos más felices de toda su vida, al margen de algunas diferencias y destratos con sus padres. Tanto él como su hermana menor Ruth disfrutaban del aire libre del campo y daban riendas sueltas a la imaginación. Y en ese momento de su infancia fue cuando tuvo su primer acercamiento con el dibujo y su gran afición con los trenes. Según sus maestros, no era un buen estudiante. Con frecuencia se quedaba dormido en clases, era propenso a soñar despierto y a pasar su tiempo haciendo garabatos que iban a marcar un antes y un después en la historia del entretenimiento y también de la cultura. Esto fue solo una pequeña introducción mundana y muy básica de su vida, pero como no voy a centrarme en su biografía, creo que está de más decir que el éxito fue rotundo para Walter, y Mickey Mouse fue el primer reflejo de ello. Pero, ¿por qué el genio de las caricaturas se interesaría en los parques temáticos? ¿Qué hay detrás de estos intereses? Y acá viene lo interesante. Desde principios de los años 40, Walter empezó a soñar con algo más que simples películas animadas. Quería crear un lugar físico donde sus historias pudieran cobrar vida, un espacio donde las personas pudieran escapar del bucle de la cotidianeidad y sumergirse en mundos de fantasía sin restricciones. Esta idea comenzó como un parque para sus empleados y sus familias, un lugar de descanso y diversión, pero pronto se convertiría en algo mucho más ambicioso. Disneyland comenzó a construirse el 21 de julio de 1954
y finalmente abrió sus puertas al público un año después, el 18 de julio de 1955. Un 18 de julio que se forjó a fuego vivo en la mente de las personas. Al evento asistieron 50.000 almas, 3 veces más de lo previsto, y fue televisado a más de 80 millones de estadounidenses. Pero a diferencia de otros parques de la época, Disneyland pasó de ser un lugar de distensiones y divertimento a un mundo paralelo. Walter quería que cada visitante, desde el momento que atravesara las puertas, se sintiera transportado a otro mundo. Para lograr que la experiencia sea completamente inmersiva, se rodeó con un equipo de visionarios a los que él llamó Imagineers, una fusión de imaginación e ingeniería. Después de investigar alguna que otra cosita sobre Disneyland, terminé de confirmar que Walter Elias Disney, junto a su equipo de trabajo, no eran ningunos improvisados. Todo lo contrario, era gente brillante, los mejores en su campo sin lugar a dudas. Algunos ejemplos de la genialidad son los siguientes: la percepción forzada para dar esa sensación de mayor altura al castillo, es decir, para resaltarlo por sobre todo lo demás; los aromas que flotan en el aire para despertar emociones específicas, gracias al uso de smellitzers, es decir, dispositivos que liberan fragancias estratégicamente para intensificar la experiencia; el refinamiento del lenguaje, y esto me parece fantástico, de cambiar la relación con la gente que visita su parque, ya que los clientes son llamados huéspedes y sus empleados son llamados miembros del elenco. Esto no es casual. Walter sabía muy bien que el lenguaje tiene la facultad de distorsionar la realidad. La experiencia de inmersión es tal que, por ejemplo, los ruidos de la ciudad circundante, Anaheim en el caso de Disneyland, no se perciben desde el parque. Y así podríamos estar horas resaltando cómo Walter fue mucho más que un genio. Cada aspecto del parque fue diseñado cuidadosamente para estimular los sentidos y envolver al visitante en una realidad aparte, como si se tratara de un laboratorio de sueños que, de algún modo u otro, terminó cambiando nuestra cultura para siempre, nos guste o no. Y es allí cuando podemos decir libremente que el impacto no solo fue sensorial ni de entretenimiento, el verdadero impacto fue mental, emocional y, me atrevería a decir, espiritual. Estos son solo un par de ejemplos dispersos, nada más, con los que traté de responder la siguiente pregunta: ¿cómo fue posible que Disney haya influido tanto en nuestra cultura? Y la respuesta es sencilla: Walter Elias Disney fue un genio, y obviamente que se codió con los mejores. Walter era un mago de las experiencias inmersivas, ese mago que te muestra una mano, la de las caricaturas y las princesitas, donde todo es muy infantilizado, pero con la otra está haciendo el truco. Y es esa otra mano que venimos a tratar de comprender un poquito más. Pero sin dudas, él estaba en otro nivel, desfasado a su época, incomprendido y generalmente recordado como un caricaturista famoso. Pero no, Walter Elias fue el gran arquitecto, es decir, un arquitecto social, un ingeniero emocional, capaz de modificar la conducta de las masas, sus deseos, sus valores, sus preciadas definiciones de palabras como felicidad, progreso, familia, amistad, vida, algo que no logra cualquiera. Disneyland es considerado el lugar más feliz del mundo, donde el bullicio externo tiene el acceso restringido. Pero detrás de esto había algo más. El fin no era tener el parque de atracciones más famoso del mundo. La obsesión de Walter por las experiencias inmersivas fue la sombra que lo acechaba cada vez más cerca. Comenzó a fantasear y no se limitó a los parques temáticos. Para él, estos mundos ficticios eran solo el comienzo. Quería llevar esta filosofía más allá, creando un espacio donde la vida real y la fantasía se fusionaran,
Un lugar donde cada aspecto del entorno pudiera ser cuidadosamente diseñado y controlado para moldear la percepción y el comportamiento de las personas. Y con esta impronta nació el proyecto EPCOT, es decir, Experimental Prototype Community of Tomorrow, que vendría a ser algo así como el prototipo de comunidad experimental del mañana. Algo de lo cual se ha hablado muy poco, pero es un tema fascinante y que desvela mucho sobre la personalidad secreta de Disney. EPCOT se trata de una obra no consumada, debido al fallecimiento de Walter, de una comunidad planificada, es decir, una ciudad cuidadosamente estructurada desde su inicio y que se iba a construir en terrenos no urbanizados. Uno de los principales objetivos declarados de EPCOT fue reemplazar la expansión urbana por la planificación. Estaba destinada a ubicarse en una franja de tierra inhabitada cerca de Orlando, Florida. Toda la planificación estaba basada en ideas provenientes del modernismo, el futurismo y el urbanismo. Disney pretendía que EPCOT fuera una ciudad empresarial, propiedad de su empresa, claro está, autárquica, que básicamente significa autosuficiente, y utópica, es decir, una comunidad que posee cualidades altamente positivas para todos sus miembros. Disney pretendía albergar a 20.000 residentes y además quería que el asentamiento sirviese de inspiración para todo el mundo. El corazón de EPCOT sería un núcleo central, una ciudad vibrante separada de los barrios residenciales por franjas verdes, todo perfectamente ordenado y conectado por un sistema de transporte futurista y revolucionario que eliminaría el caos del tráfico y la contaminación, llamado People Movers, algo así como una cinta sin fin que trasladaría a las personas en un carrito de un lado a otro. Este prototipo puede verse en la sección de su parque llamada Tomorrow. El transporte público estaría compuesto por monorrieles, obviamente, no iba a ser de otra forma, ya que él era un amante de los trenes, mientras que el tráfico vehicular y de mercancías se mantendría subterráneo para preservar la seguridad tanto de los residentes como del ambiente y la estética de la superficie. Todo estaría bajo un mismo sistema de control, desde el clima hasta la energía, desde las comunicaciones hasta la alimentación. En los planos iniciales había negocios, hoteles modernos, escuelas, hospitales, clínicas, aeropuerto y todo lo necesario para la vida cotidiana. Disney imaginaba un lugar donde la tecnología serviría no solo para mejorar la calidad de vida, sino para moldear las costumbres y el comportamiento de sus habitantes. Es decir, la brújula de su ciudad modelo era el futurismo. Las decisiones no serían tomadas por gobiernos ni políticos, sino por un consejo de empresas tecnológicas, seleccionadas para mantener la eficiencia y la innovación como valores supremos. En palabras de Walter, sería una comunidad siempre en movimiento, es decir, nunca finalizada, donde el cambio permanente y la experimentación serían las únicas constantes. Con esta idea en su mente nació el Proyecto X, también conocido como Proyecto Florida. A partir del año 1962, Walter comenzó a comprar enormes extensiones de tierra en el centro de Florida, una región en ese entonces dominada por pantanos y naturaleza virgen. Y es en esas parcelas no urbanizadas donde llevaría a cabo su mayor fantasía. Walter sostenía la idea de crear un parque temático, similar a su predecesor en California, pero la gran diferencia con este es que el protagonismo se lo llevaría el prototipo experimental de la comunidad del mañana. Para pasarlo en limpio, Walter quería que la atracción principal de su parque temático fuera su ciudad modelo. Este proyecto se estaba esbozando bajo el más alto de los secretos. Solo Walter y 2 personas más tenían acceso a la oficina donde estaban los planos y las ideas incipientes de esta ciudad misteriosa. Disney estuvo leyendo a algunos urbanistas famosos y se enamoró de las ideas de Sir Ebenezer Howard, que propuso una ciudad utópica
en la cual las personas convivirían en armonía absoluta con la naturaleza, famosamente conocidas como ciudades jardines. Y acá quizás comienza la conexión con esa parte más mística de Walter Elias Disney. Al ver el diagrama de Howard y compararlo con los planes de Disney, una de las primeras figuras que se me vino a la mente es la famosa flor de la vida, o el sello de Salomón, aunque esta figura también la vi representada en los vitrales de numerosos templos, que cuando uno se detiene a contemplarlos, la belleza que emanan, sea creyente o no, despierta un cosquilleo interno muy difícil de explicar. Lo fascinante de Walter es el poder de manipular las percepciones humanas, y con Epcot quería llevar esa experiencia inmersiva al siguiente nivel. Una ciudad altamente planificada y programada, donde cada aspecto de la vida de sus habitantes estaría diseñada para maximizar la eficiencia y reducir al mínimo el conflicto. Como te mencioné anteriormente, Epcot iba a ser una ciudad donde los residentes no tendrían propiedad privada. Todo sería alquilado y controlado por la corporación Disney, desde las viviendas, los servicios hasta los medios de transporte. Walter Elias Disney estaba esbozando un sistema donde todo estaba planeado. Cada edificio, calle, cada servicio estaría inteligentemente moldeado para condicionar el comportamiento de los residentes. La disposición de los parques, las plazas, los árboles y hasta los geranios y los pensamientos de los jardines, todo tenía un propósito específico. Él sabía muy bien que esta idea funcionaba a la perfección en Disneyland y soñaba con extrapolar su microcosmos en una ciudad. El centro de Epcot sería una especie de ágora moderna, una cúpula vidriada gigante bajo la cual se agruparían comercios, centros de innovación tecnológica y un hotel moderno llamado Cosmopolitan. Alrededor de este núcleo se distribuirían los barrios residenciales, organizados de manera circular para maximizar la eficiencia en el transporte y la distribución de servicios. Desde el centro saldrían áreas en forma de pétalos si seguimos con la alegoría de la flor de la vida, donde se encontrarían barrios residenciales rodeados de cinturones verdes. Estas zonas estarían comunicadas con el centro mediante paseos peatonales, los modernos trenes y los people movers que ya explicamos anteriormente. Hasta acá todo perfecto, todo muy lindo, pero ¿quién viviría en una ciudad así? Walter tenía en claro que no cualquier persona sería adecuada para su proyecto. Los futuros residentes de Epcot no serían simples habitantes, sino engranajes vivos de una máquina social cuidadosamente diseñada. El proceso de selección, como todo lo que Disney ha propuesto a lo largo de su vida, sería estrictamente evaluado por la compañía, y los 20.000 futuros residentes tendrían que estar dispuestos a soportar los eternos cambios, tanto tecnológicos como sociales. Básicamente, aquellos que querían vivir allí tendrían que estar dispuestos a convertirse en una especie de conejitos de India. Además, los habitantes de la ciudad misteriosa trabajarían para darle vida al sueño de Disney, tanto en los negocios, en el parque temático, en el parque industrial, en el hotel o el sistema de transporte urbano, etcétera, etcétera. Otra de las pautas era que los jubilados no podían quedarse a vivir allí, y como sus viviendas eran propiedad de Disney, básicamente tendrían que desalojarlas antes de sus retiros. El perpetuo movimiento era la esencia de este proyecto tan increíble. Por ejemplo, si de la noche a la mañana habría que cambiar los sistemas de transporte porque se descubrió una tecnología más eficiente, todos tendrían que aceptarlo y adaptarse. Si se inventó un electrodoméstico tecnológicamente superior a los que ya había equipados en las casas, entonces los residentes tendrían que agachar la cabeza y adaptarse a las innovaciones en todos los campos. Mucha de esa infraestructura sería construida por General Electric, IBM y otras empresas más. Todo esto con el fin de mejorar la calidad de vida.
Y no olvidemos que Walter quería convertir su ciudad utópica en el centro de un parque temático. Es decir, los turistas visitarían su planificación urbana y admirarían su ciudad modelo hipertecnológica. Básicamente, quería convertir a esos 20.000 residentes junto a toda la infraestructura en una especie de atracción turística y a su vez experimento social, algo que suena muy loco. Pareciera ser una especie de escenario televisivo, donde en lugar de un único Truman Show, habría 20.000 Truman's Show. Pero para lograr su proyecto X, necesitaba imperativamente tener un control total sobre ese lugar. ¿Y cómo se supone que iba a lograr esto? En lugar de simplemente comprar terrenos y construir después un parque, Walter se aseguró de tener un control legal sobre cada centímetro cuadrado del proyecto Florida. Sabía que para que su visión se concretara, tenía que evitar a toda costa las regulaciones y restricciones burocráticas que asfixian a cualquier ciudad convencional. Esto lo llevó a presentar un proyecto de ley que fue aceptado positivamente, la Ley de Mejora de Reedy Creek, una ley aceptada en el 67 cuando Disney lamentablemente ya había fallecido. La ley decía que los 25.000 acres, es decir, los más de 100 kilómetros cuadrados que Walter había adquirido, ahora Disney tenía la misma autoridad y responsabilidad que un gobierno del condado, es decir, un poder sin precedentes sobre su territorio. Esta entidad, creada a través de un acuerdo con el estado de Florida, le otorgó a Disney el derecho de operar como su propio gobierno, con autoridad para recaudar impuestos, emitir bonos, construir infraestructura, manejar cuerpos de bomberos y hasta construir aeropuertos. Básicamente, si Walter hubiera seguido vivo unos años más, se convertiría en soberano y majestad de su propio reino mágico. En el momento actual, los más de 100 kilómetros cuadrados contienen 3 ciudades: la de Bay Lake y Lake Buena Vista, donde se encuentra todo el mundo de Disney Florida, y la de Celebration, un proyecto de ciudad lanzado en los 90. Al día de la fecha, estas ciudades tienen sus propios servicios de recolección de basura, bomberos, hospitales, servicios médicos de emergencia y una planta de tratamiento de aguas residuales, entre tantas otras cosas. Los distritos recibieron el derecho de emitir deuda, cobrar impuestos y hacer cumplir sus propios códigos de seguridad. Epcot no solo sería una ciudad utópica, sino el fuerte deseo de Walter de crear una sociedad perfectamente dirigida, donde cada detalle de la vida cotidiana pudiera ser diseñado, medido y ajustado para maximizar la eficiencia y la felicidad. Como ya hemos repasado, los residentes de Epcot no serían simplemente ciudadanos, sino sujetos de un novedoso experimento social, cuidadosamente elaborado para explorar cómo la tecnología, la arquitectura y los eternos cambios influyen y condicionan la psique humana. Tras la muerte de Walter en 1966, la compañía decidió no seguir adelante con la construcción de la ciudad. En su lugar, se desarrolló un parque temático llamado Epcot, inaugurado en el año 1982, y todo lo que vino después y ya conocemos, que no fue ni la sombra de lo que Walter algún día soñó. Pero es importante hacer preguntas. ¿Qué hubiera pasado si Walter habría estado vivo unos añitos más? ¿Se hubiera materializado su deseo más ambicioso? ¿Vos qué pensás de esto? Walter Elias Disney no quería construir un parque de divertimentos. Él hacía un fuerte énfasis en que cada atracción tenía que relatar una historia. Todo tendría que estar interconectado para lograr una experiencia sensorial que no solo abarcase los 5 sentidos, sino una experiencia que conecte directamente con el espíritu humano. Pero la historia está lejos de terminar. Esto no era producto de una mera fantasía de crear una ciudad. Walter sabía muy bien lo que hacía. Como te dije antes, nada es al azar.
nada es casualidad, al menos para estas mentes. Es importante retener esto antes de sumergirnos en la parte que todos estábamos esperando. ¿De dónde salió ese entusiasmo por crear conceptos tan profundos que a la vista de todos resultan ser hasta banales, pero que sin lugar a dudas tienen una profundidad pocas veces vista? Se dice que Walter pudo haber sido el gran ocultista del siglo XX, quizás de mayor influencia que figuras contemporáneas a él como Aleister Crowley, Lady Frieda Harris, Gerald Gardner o el Dr. Joseph Murphy, entre tantísimos otros. Pero, ¿qué hay de verdad detrás de estas afirmaciones? Disney expuso de una forma muy original el simbolismo arquetípico con raíces tradicionales en los antiguos misterios de Egipto, y esto tiene un porqué. Walter, en su juventud, formó parte de la Orden de Molay, es decir, y según el sitio web oficial, se trata de una rama paramasónica que tiene presencia en buena parte del mundo y que además juega un papel muy importante en la formación de jóvenes proactivos y útiles para la sociedad. Es una orden que está destinada a jóvenes entre 12 y 21 años. La Orden de Molay debe su nombre a Jacques de Molay, el último gran maestre de los caballeros templarios. Según el mismísimo Walter, consideraba a la orden como un factor muy importante en su vida, atribuyéndole la formación de sus valores, principios y su visión del mundo. De hecho, en el año 1931, el padre de la orden le concede la Legión de Honor. Walter llevaba un anillo de Molay en su mano izquierda hasta la década del 1940, cuando finalmente lo reemplazó por otro para simbolizar su vínculo matrimonial con su esposa. Él atribuía sus éxitos en la vida y en los negocios a su relación con la Orden de Molay. El padre, es decir, la figura más importante de la orden, le entregó la cruz de fundador como muestra personal de su lealtad y respeto mutuos. Walter escribió un párrafo más que interesante que desvela un poco más la esencia detrás de este mítico personaje, y ese escrito se titulaba Hechos en lugar de palabras. En de Molay aprendí a creer en el principio fundamental del derecho del hombre a ejercer su fe y pensamientos como desee. En de Molay creemos en un ser supremo, en la fraternidad humana y en la santidad del hogar. De Molay defiende todo lo que es bueno, tanto para la familia como para nuestro país. Y la verdad es que si pensamos en el contenido detrás de cada película en la que Walter estuvo involucrado, el mensaje es muy directo, no se esconde. No quedan dudas de la temática con tintes esotéricos que Walt quería dar a conocer maquillada en argumentos para niños. Según un comunicado de la mismísima Orden de Molay, los principios que Walter adquirió dentro de la Orden fueron determinantes para definir los personajes y obviamente el mensaje de cada una de sus películas de acción real o animada. Las artes mágicas estaban siempre presentes en el contenido que Walter fue creando a lo largo de los años. Recordemos que son las artes mágicas y algunas prácticas y rituales los que componen las bases de muchas sociedades discretas y cualquier tema esotérico. La magia es el arte que, mediante el uso de hechizos, invoca poderes sobrenaturales para influir en los acontecimientos. Y no solo lo plasmó en sus obras animadas, sino también en las construcciones que respetaban las directrices del gran arquitecto, como lo fue su parque Disneyland y lo que pretendía hacer con Epcot. Las referencias en sus obras son claras y concisas. No tengo ninguna duda del mensaje que Disney quería dar a conocer al mundo entero a través de sus animaciones. Por ejemplo, una de las primeras películas animadas fue El aprendiz del brujo, protagonizada por Mickey Mouse, quien es un aprendiz de un brujo llamado Gen Z, es decir, Disney al revés.
El aprendiz del brujo se basó en un poema de 1797 de Goethe llamado La novia de Corinto, que me tomé el tiempo de leerlo detenidamente para así comprender un poquito más el enfoque de Walter. Y el poema se trata sobre un encuentro sobrenatural entre un hombre y una mujer vampiro. El poema expresa el dilema de la época entre el cristianismo y el paganismo y cómo los dos conceptos se confrontan constantemente. Además, aborda temas como el destino y lo inevitable, la muerte, el más allá y los pactos o rituales oscuros. Si esto no fuera suficiente, hacer un repaso bastaría para darnos cuenta que otras obras, como Alicia en el País de las Maravillas, La Cenicienta, La Espada en la Piedra, La Bella Durmiente, e incluso podemos apreciar cómo la línea de Walter se mantiene en algunas obras modernas, como Valiente, Frozen, Soul y Maléfica, donde hay claras alusiones y guiños al ocultismo. Si seguimos tirando del hilo, podemos rápidamente llegar a informaciones que arrojan aún un poco más de luz sobre Walter y su influencia ocultista y mística también. Es un hecho que también formó parte de la Sociedad de Investigación de las Hadas, un grupo ocultista semisecreto dedicado a recopilar información y evidencia sobre la existencia de las hadas. La sociedad fue fundada en Gran Bretaña por un Sir miembro de la excelentísima Orden del Imperio Británico y el artista Bernard Slade. No solamente Walter pasó por allí, de hecho, muchas personalidades trascendentes formaron parte de esta curiosa sociedad, como por ejemplo el Sir Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes. Existen otros rumores que señalan a Walter Disney como un miembro de la antiquísima Orden Rosacruz. No me parece una idea descabellada, pero no está confirmada. Volviendo de a poco y ya para ir finalizando, me parece extrañamente curioso cómo la empresa de entretenimiento más influyente de la historia ha logrado permanecer durante años gracias a la caricaturización y comercialización de la magia. Sí, la magia, y creo que de esto no hay duda alguna. Desde mi punto de vista, descarto completamente la idea de que Disney haya sido un satanista, hasta que se demuestre lo contrario. Para vos, ¿fue Walt Disney un mago? Y si la respuesta es positiva, ¿qué clase de mago fue? ¿Uno blanco que trataba de influenciar positivamente en las masas utilizando lo oculto para revelar algún que otro secreto del universo? ¿O uno negro que empleaba algunas prácticas de las artes mágicas para realizar rituales a la vista de todos y encima servirse de la mente de sus fanáticos? Me gustaría saber qué pensás. Bueno, recordemos que muchas personas a lo largo y ancho del mundo denuncian los vínculos comprobados que Walter tuvo con el FBI durante la Guerra Fría y la famosa cacería de brujas. Pero incluso van más allá. Dicen que Disney no solamente tuvo vínculos con el FBI, sino con la agencia de inteligencia, que tuvo algo que ver con el proyecto MK Ultra, es decir, el control mental basado en el trauma. Y sostienen esto porque dicen que muchas de sus películas comienzan con un gran sufrimiento. Por ejemplo, el trauma que generan las pérdidas en los personajes principales de Bambi, Simba o Tarzán. Aunque para mí este sentimiento de orfandad representado en sus películas era un conflicto que a Walter le tocó sobrellevar en los momentos más duros de su infancia, con un padre demasiado religioso y una madre muy fría, muy distante, pero bueno, es un pensamiento a voz alta, no es para nada la verdad. Algunos investigadores independientes sostienen que los parques temáticos y las películas de Disney son herramientas poderosas de programación mental a gran escala. Se sabe que Walter Elias trabajó con Wernher von Braun, un científico alemán radicado en Estados Unidos a través del proyecto Paperclip, y se lo considera el padre de la cohetería moderna. Y bueno, detrás de este personaje hay muchas cosas turbias que da para un video aparte. Si realmente Walter fue un mago,
Entonces Disneyland fue su templo y el entretenimiento gráfico donde la magia siempre abundó fue el sermón de cada día para Walter Elías Disney.